Tras la muerte de Gabriel García Márquez, diversas han sido las reacciones desde el mundo del periodismo, también desde la literatura, tras el deceso del autor de obras como 100 años de soledad o Crónicas de una muerte anunciada. Las reacciones han venido desde distintos ámbitos, además de distintos países, dando cuenta precisamente de la trascendencia de Gabriel García Márquez. Queremos seguir conversando sobre su legado particularmente. Estamos con Víctor Sáez, presidente de la Sociedad de Escritores Chilenos. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, aunque sea a raíz de una noticia lamentable, ¿no? Sin lugar a duda, una pérdida. Tú nos comentabas antes de entrar al aire que esto genera de todas maneras sensaciones encontradas, ¿no? Por una parte la pena de su partida, pero por otra también el recuerdo de tamaño legado que nos deja Gabriel García Márquez. Lo que ocurre que con personajes no solo del mundo de la literatura, sino de diversas otras áreas de la cultura, del calibre, de la imparidad de García Márquez, uno tiende a superar el dolor de la pérdida por la celebración de su vida. Encuentra su consuelo rápidamente. Y más que dolernos por la pérdida, que por supuesto nos duele, creo que hay que celebrar la vida. Celebrar la vida de un hombre que generó aquello a lo que aspiramos todos los escritores. Un mundo propio, que fuese también reconocible por otros, que fuese habitable por otros, y que se proyectara también como una realidad no solo literaria. En García Márquez la estética y la ética van de la mano, sobre todo en ese espacio generoso de vida, de magia, de reencuentro con la humanidad potente de nuestra América morena, de esta patria grande, como llamaba Bolívar, que él circunscribe a un espacio narrativo, pero también existencial, como es Macondo. Macondo hay en todas partes de América Latina. Me ha tocado conocer Macondo en el sur de Chile, donde conocí un hombre que en la escarcha, cerca de la montaña, en las mañanas dibujaba naranjas, con un palo sobre la escarcha. O sea, hay Macondos, y afortunadamente... Macondos personales también. Y Macondos personales, que son los más encantadores. ¿Por qué dices desde el punto de vista de la ética también? Porque sin lugar a dudas que la obra de Gabriel García Márquez responde a lo que es la ética en el sentido más estricto, es decir, al ejercicio de la libertad. Él fue un hombre que ejerció su libertad desde la estética, y al ejercerla de esa manera, al plantear todo esto que te acabo de decir, va generando también un discurso que tiene que ver con lo existencial, con aquello que no puede ir separado de la obra plena, de la obra impar de un hombre como él. El realismo mágico no es solo un género literario. El realismo mágico se ha convertido en un modo de vida. O tal vez ya lo era y simplemente García Márquez lo hizo emerger. Claro, y le dio notoriedad mundial. Y lo instaló como un discurso que pretende dar cuenta de aquellos espacios que muchas veces para la formalidad de la cultura, o más bien para la formalidad del poder, que muchas veces se sirve de la cultura para mantener estructuras, no contaba, no existía, que es el mundo de nuestros seres más anónimos, es el mundo que generalmente recrean, viven y expresan en la oralidad los más desposeídos, los más desheredados. De ahí se nutre esta magia que García Márquez aprecia con un ojo periodístico primero. Bueno, ya lo conversábamos, ¿no? Qué interesante esa dualidad. Lo lloran los escritores, ¿no? Sus pares, pero también lo lloran muchísimos periodistas, y muchos de ellos que se vieron impulsados a coger esta profesión tras leer cosas de García Márquez. Lo que pasa es que en García Márquez confluyen muchas vertientes que en definitiva nos van a hacer estar hablando de él hoy acá, y lamentando su partida y celebrando su vida, como ya te dije. Entre ellas el periodismo, que para él era el oficio más maravilloso del mundo, la profesión, el oficio, como quieran llamarlo. Yo prefiero llamarlo oficio. Oficio, de todas maneras. De todas maneras, porque tiene más que ver con lo artesanal, con lo que se hace día a día y se construye desde la simplicidad. Precisamente el periodismo le otorga a García Márquez en la mirada de asombro frente a hechos que para otros no se agotan sino en la exterioridad. Y la literatura recoge ese asombro y lo convierte en una propuesta
en una propuesta que trasciende lo informativo, que trasciende el dato anecdótico o forense de aquello que impacta en este caso al escritor, y lo convierte en belleza. Y al convertirlo en belleza se hace principalmente un elemento subversivo frente a lo que te acababa de decir, frente a la formalidad de una cultura que apaga estas cosas porque las mira simplemente como una expresión, en el mejor de los casos, pintoresca. Claro. Y que no tiene nada de pintoresco. Y no como algo trascendente. Además, sí. Porque no hay nada más complejo que la simplicidad y la sencillez. Así como no hay nada más incómodo que la verdad, no hay nada más complejo que la sencillez. Y si tú te das cuenta, la estructura, el soporte de las narraciones de García Márquez brotan de la sencillez de la observación, del asombrarse, de abrirle paso a la posibilidad de que una mujer pueda salir volando con sábanas hacia el cielo, o sea, y eso, cola de chancho por ahí, cola de chancho, o sea, y eso tiene que ver con el modo en que tú abordas la realidad, con el modo en que la interpretas. O sea, en términos más técnicos podríamos decir que García Márquez se nutre del periodismo para hacer un hermeneuta literario de la magia cotidiana que hay en los pliegues de nuestra gente cada día. Es súper difícil ponerse en escenarios de ficción, digamos, de jugar con lo que hubiera o no hubiera pasado, pero quiero hacer el ejercicio y llevarte a eso para ver qué nos respondes. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado Gabriel García Márquez? ¿Cómo se entiende la literatura latinoamericana, por ejemplo, sin una figura como Gabriel García Márquez? Es súper difícil hacer ese escenario, ¿no? Pero ya lo creo, o sea, los entendidos dirían ¿de cuánto nos hubiéramos perdido? Claro, los entendidos dirían que es una ucronía, o sea, algo que no se puede evaluar porque no existió, porque no ocurrió. Pero creo que afortunadamente sí existió, y si no, tendríamos que haberlo inventado, haberlo hecho de alguna manera mágica surgir de entre todos estos recovecos de nuestra patria grande para convertirnos en espectadores y en cómplices de aquello que ha significado el aporte de García Márquez a una literatura que no se instala en el mundo con el boom literario, o sea, no, tampoco es eso, pero sí obtiene a través del boom literario, del llamado boom literario, adquiere una difusión que sin hombres como García Márquez habría tardado mucho más. Habrían los ojos del mundo se habrían volcado de manera más lenta hacia nuestros creadores si no hubiesen existido en esa época hombres como García Márquez. Sin él hubiésemos perdido un registro y una coherencia existencial que sigue siendo un desafío para todos los creadores latinoamericanos. Víctor, ¿qué rol le asignas tú también desde el punto de vista político a Gabriel García Márquez? Leía con estas especiales que van surgiendo desde el punto de vista de la prensa, una de sus frases, ¿no? Decía: el gran reto de la novela es que te la creas línea por línea, pero lo que descubre uno es que ya en América Latina, dice, la literatura, la ficción, la novela es más fácil de hacer creer que la propia realidad, ¿no? Hay también un mensaje político también interesante. A ver, Friedrich Nietzsche decía que todo ser es un ser situado, y que cuando no entiende uno esa realidad existencial se convierte en un ser alienado, separado de su realidad, como compartimentado de todo lo demás para acceder a un espacio, en este caso artístico, que viene a ser una suerte de relajante muscular de la conciencia, ¿no? García Márquez es un hombre situado, y situado en unas coordenadas históricas, en un horizonte existencial bien definido y bien claro, en el cual América Latina es una realidad en aquellos momentos muy sangrante e injusta. Hoy día sigue siendo igual de injusta, pero menos sangrante, tal vez, en algunos espacios. Y él pretende dar cuenta de su rol como escritor dentro de una sociedad atravesada por las contradicciones, por la injusticia, por la desigualdad. Pretende dar cuenta de esa realidad para ofrecer precisamente a los protagonistas de esa realidad una revalorización de su identidad. Y ese hecho por sí mismo es un hecho político. Sí, claro. Sus compromisos específicos
con causas latinoamericanas, con causas de reivindicación, con la Revolución Cubana, con los procesos de solidaridad con los países que sufrían dictaduras en aquella época, responde precisamente a la necesidad que él siente interiormente de devolver la belleza a nuestra gente y devolverla a partir de las encrucijadas sociopolíticas del momento. Sí. No te olvides tú que Latinoamérica durante la Guerra Fría fue precisamente un continente de experimentación, no solo económica, sino también geopolítica. A contraluz de esa realidad surge una generación de escritores, poetas, narradores, cronistas, en fin, ensayistas, dramaturgos, que van a colocar sobre la mesa de la cultura temas, imágenes, discursos y registros que precisamente apuntan a hacernos entender que ningún creador, ningún artista es ajeno al momento que le toca vivir, sino que todo lo contrario, es responsable de transformar esas estructuras y devolverle la humanidad que falta. Y vaya qué responsabilidad que tomó García Márquez en su momento con su obra, ¿no? Y vaya cómo la vivió. Así es, Víctor, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. Podríamos hablar mucho rato. Muchísimo. Mira, finalmente Márquez, pero... te robo 3 segundos. Adelante. Creo que, parafraseando a García Márquez, su vida no fueron 100 años de soledad, sino fueron casi 100 años, pero de una profunda fecundidad, de un legado y de un desafío para todos los creadores latinoamericanos que nos va a seguir acompañando y reclamando nuestro aporte. Sin duda. Por todo lo que nos queda a cada uno. Así será, pues. Víctor, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos separamos un instante, pero volvemos con más noticias acá en CNN Chile. No se vayan.